Soy Felipe de Basa Navalpotro, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, miembro de su Instituto de Humanidades y coordinador del Observatorio de Estudios Chinos Pandiwo. Mi familia emigró a Cuba sobre todo en el siglo XX, a principios del siglo XX, pero los movimientos migratorios, mi familia es de Galicia, de Lugo, de un pueblo que se llama Villalba, aunque ahora con la normalización lingüística lo llaman Vilalba, le han quitado una L, pero en cualquier caso pues no deja de ser el mismo municipio. Los movimientos migratorios comenzaron en Galicia, bueno, comenzaron no, hace muchísimos más años probablemente, pero sobre todo podemos destacar los del siglo XIX y los del siglo XX. Mi familia en concreto emigró en el año, empezaron a migrar en la década de los años 20 del siglo XX, valga la redundancia. Se decía en Galicia, o decían, o corrían los rumores, precisamente porque detrás de las emigraciones o de los flujos migratorios pues siempre también hay un poco de negocio, un cierto business. Ya la gente empieza a comer hierba, hay que escapar de aquí. Y claro, la gente joven, en concreto pues mi tío abuelo o mi abuelo, que nacieron en 1899, 1898, pues pensaron que la mejor manera o la mejor solución de resolver el problema de la pobreza era emigrar. Cuando una persona decide emigrar, pues es un paso importante en su vida. Hoy en día existe Internet, el mundo es globalizado, estamos a 6 horas o 7 horas de avión de un tercio de las partes del planeta. Digo 6-7 horas porque para ir a las antípodas pues normalmente harían falta unas 14 o 15 horas de avión. Pero esto no es nada comparable con meterse 7 u 8 días en un barco de aquella época, un barco muy difícil de soportar ese trayecto, porque la navegación es ciertamente complicada. El caso concreto, por ejemplo, de mi tío abuelo José Rodríguez Lozano, esta persona salió de una aldea de Villalba de Lugo prácticamente sin saber leer y escribir, no porque no tuviera capacidades para ello, sino porque no había tenido oportunidad. Para no molestar a su madre, es decir, a mi bisabuela, le dijo que se iba a dar un paseo, porque en aquella época no había ni dinero para tomar un refresco, que no existían tampoco, claro, un café o un vaso de vino, que se iba a dar una vuelta y que vendría. Se despidió de su madre y ya no la volvió a ver nunca. Estamos hablando de una persona que nace en 1898, con 20 años parte a Cuba, llega a Cuba como cualquiera de los emigrantes que podemos encontrarnos nosotros hoy en día en las calles, pues con una mano delante y otra mano detrás. Gracias a las sociedades, que esto sí es importante decirlo, que estaban muy bien organizadas, de acogida en estos países, pues los centros gallegos, las sociedades de amigo de no sé qué pueblo o no sé qué provincia, incluso hasta de la propia masonería, las personas se iban desarrollando, se iban formando, esa piedra bruta se iba labrando, en definitiva, iban progresando como personas. La historia de mi familia va realmente con la historia, sobre todo, del desarrollo económico de la isla. La isla tuvo un auge económico importante, con crecimientos de 4,5, 5,0, 6,5%, y fruto de ese desarrollo, bueno, pues en concreto mi familia empezaron de ayudantes de un puesto de pescado, luego consiguieron comprar el puesto de pescado, luego compraron el mercado, luego tuvieron una flota de barcos, luego compraron un hotel, como cualquier desarrollo de cualquier persona que trabaja día a día. Las costumbres que uno adopta cuando vive en otro país generalmente son de 3 tipos. Ciertamente las culinarias, la gastronomía, es decir, las personas que viven en otros territorios se acostumbran a una gastronomía, sobre todo después de haber pasado allí 20 o 30 o 40 años, con lo cual al regresar a sus países de acogida muchas veces no se acostumbran a la propia gastronomía del país de acogida. El segundo puede ser elementos de la decoración, del arte, es decir, en Galicia existen numerosas casas que se llaman casas de indianos, son casas de personas retornadas de América, ciertamente con una gran fortuna o una importante fortuna, que reproducían el modelo de casa que tenían en su país de acogida. Con lo cual, tanto desde el punto de vista arquitectónico como desde el punto de vista artístico, ya se están introduciendo elementos.
Y el tercero son las propias costumbres sociales. Por ejemplo, el modo de vestir. En España no es normal llevar una camisa por fuera del pantalón, salvo que las personas jóvenes sí lo hacéis, cosa que en América, sobre todo en los países del trópico, que el calor es sofocante, es normal utilizar esto que se llaman guayaberas, con lo cual estas personas cuando retornaban a España, algo tan simbólico como llevar la camisa por fuera del pantalón o este tipo de guayaberas, bueno, pues empezaron ciertamente también a crear una moda. Al final, esto supone una traslación de memes culturales, es decir, los memes culturales o aquella unidad en la cual pues, se podrían concentrar lo que son culturas, hechos históricos, hechos culturales, hechos sociales, numerosos aspectos, es decir, van trasladándose a través bien de los viajeros, bien de los emigrantes, bien de este tipo de costumbres. Cuando ciertos colectivos, ciertas etnias, ciertas personas de unas regiones o países emigran a otras, lo que están es aportando o moviendo lo que decíamos al principio, trasladando esos memes culturales. Podríamos poner ejemplos muy básicos, igual no de las migraciones, pero sí de las relaciones comerciales. Gracias a la nao de la nao de la China o galeón de Manila, pues los mantones de Manila se generalizaron en Madrid, pero el mantón de Manila es un mantón chino, que se fabricaba en China, se llevaba a Manila y venía a España. Hemos hablado ya del chocolate, de la patata, del tabaco, pero podríamos hablar también del tipo de ropa o del tipo de vestimenta, o del tipo de calzado, o de los sombreros, por ejemplo. Se generalizaron en España pues ciertos tipos de sombrero que eran o venían directamente fabricados desde América. Lo mismo sucede también con la emigración que va a Estados Unidos. En Nueva York es muy normal encontrar restaurantes chinos o restaurantes italianos. Es muy normal que en la gastronomía americana esté la pasta y la pizza, o los wok, que ya son asiáticos, o los tallarines o noodles. Es decir, las migraciones, claro que fomentan el intercambio cultural.